presenta. Ballesta presenta. En la mesa de pros y contras, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Sergio Valle, le invito para que nos acompañen. En la próxima hora vamos a poner sobre esta mesa, ya lo sabe, temas polémicos, temas de interés público, asuntos de la coyuntura política, la coyuntura en temas de seguridad pública también, de cosas que están sucediendo en Sonora, cosas que están sucediendo en el país y que vale la pena que comentemos. Y vale la pena también que interactuemos con ustedes. Bienvenidos, me da mucho gusto recibir a tres periodistas amigos que ya han estado aquí en otras ocasiones. Soledad Durazo, hola, bienvenida. Sergio. Sí. Gracias, Conductora del Grupo Larsa, maestra universitaria, conductora de Azteca. ¿Qué me faltó? No, con eso es suficiente. Amiga de ustedes, con eso. Directora de soledaddurazo.com. Sobre todo. Sobre todo, ¿no? Rafa Cano. Un gusto saludarte, Sergio, y saludar a la audiencia. Autor del Juglar de la Red. Todavía. Director de EWI. ¿De qué más eres director? Pero es presidente nacional del... Presidente nacional del foro, ¿no? de periodistas. Del foro de periodistas, además. Martín Holguín. No, yo nomás Martín Holguín. No ocupa presentación el señor, ya sabes. Él no ocupa, no voy a andar no, compitiendo con esto nunca. No, ¿qué les pasa? No. Producción, levanten el Martín se cayó. Un chairo más. Sí, levántate, Yo soy Martín. un chairo Está muy más sucio el piso. en esta mesa. El tírate al piso. El tírate al piso. Martín Holguín, columnista de El Imparcial, conductor también del Grupo Larsa. Y así cositas esas. Y así. Bueno, bienvenidos los tres. Hay muchas cosas, hemos estado hablando, estábamos poniendo sobre la mesa desde el fin de semana, que comentaba con ustedes que los invitaba, muchos temas que hay, ¿no? Obviamente que el más reciente que tenemos encima es el tema de este enfrentamiento entre el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, por el tema de los aranceles. Este lunes amanece México sin aranceles, pero Felices. no sabemos con qué más, ¿sí? O sea, todo el mundo está preguntando por el costo, ¿sí? Ese es un tema que yo creo que vale la pena ponerles, se los propongo, pero también, ya se los propuse, pero también el respaldo que está teniendo López Obrador de muchos otros actores políticos, incluidos muchos que no son de su partido. La gobernadora de Sonora, sí, que ahí ha estado extendiéndole la mano y López Obrador le ha tomado la mano. Habría que ver también esos efectos que vaya a tener aquí, cuáles son los beneficios que vamos a lograr nosotros con esto, porque eso también amarra al PRI de echársela encima, por lo menos en Sonora, a López Obrador, porque Claudia se lleva bien con Andrés Manuel y los de Morena también se quedan. ¿Estás seguro de eso? Vas a El ver. PRI es menos institucional y más revolucionario, por favor, hombre. Por favor. A ver, Por favor. eso lo dura. No sé de qué mundo hablas. Bueno, de entrada, se supone que lo que consigue México con las últimas horas es precisamente no pagar ese arancel. Digamos que esto ha sido en imagen una factura que le está costando cara al gobierno de México. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, finalmente se hincó ante los Estados Unidos, pero probablemente también revela la condición de país que tenemos frente a Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, un buen arreglo o un más o menos arreglo puede ser mejor que un mal pleito o que un buen pleito. Un mal arreglo. Sí, un mal arreglo puede ser mejor que un mal pleito. Que el buen pleito. O un buen pleito, perdón. Sería eso por un lado. Sí. No tenemos aranceles, pero habrá que ver cómo se va desdoblando el tema de la presencia de migrantes en el país y cómo de alguna manera México se está constituyendo, como se ha dicho mucho, en la border patrol de los Estados Unidos aquí en territorio. No está acabando la Guardia Nacional. Algunas interpretaciones dicen así. La Guardia Nacional, esa famosa Guardia Nacional que anunció López Obrador para combatir al crimen organizado en este país, que además está totalmente fuera de control y tiene bajo su poder grandes regiones del país. Está terminando como la patrulla, una extensión de la patrulla fronteriza hasta la frontera sur de la República Mexicana. Eso, así he leído algunos análisis. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, es parte de lo que podemos interpretar, eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece, con todo respeto, ocioso el evento del sábado.
me hubiera gustado ver algo más productivo que propagandístico, pero también debemos entender que es el estilo que está permeando y siendo abrazado cada vez más, aceptado por actores políticos, pero también por la población en general, que ya lo está viendo como algo normal. Rafael Cano. Bueno, hoy nos venden como una victoria lo que realmente no lo es. Hoy nos dicen que la diplomacia mexicana se ha cubierto de gloria, como el informe aquel que mandaba el general Zaragoza, ¿no? Después de la batalla del 5 de mayo, la diplomacia mexicana se ha cubierto de gloria y hemos salvado la dignidad de México. La verdad es que desde el primer tuit del presidente Donald Trump ya íbamos derrotados a las negociaciones. Primero porque íbamos a hablar de aspectos comerciales y los norteamericanos tenían aspectos migratorios. Los aspectos comerciales no se trataron en lo absoluto, los aranceles no fueron tema, nunca fueron tema, y los mexicanos, a final de cuentas, el grupo de negociadores mexicanos terminaron aceptando prácticamente toda la propuesta de Estados Unidos. Pero más que tema, perdón, Rafa, los aranceles son la amenaza. Bueno, eran el amago, era el petate del muerto con el que asustaron, ¿verdad? Sí. Y siguen asustando, porque todavía hoy Trump dice, y vamos a ver, vamos a revisar a ver si no... Bueno, si ya pidieron que el Congreso de la Unión ratifique los acuerdos. Ah, bueno, es que sí, porque si no los ratifica el Congreso, son acuerdos volados. Hay que fondearlos. Hay que fondearlos. Y están en eso. Pero, más allá de convertirnos en la policía norteamericana, en lograr convertir el sueño de Donald Trump de que los mexicanos construyamos el muro y además lo paguemos, porque a final de cuentas eso es en lo que terminó, no el muro real, esa barda que nos iba a separar, sino que todo México se convirtió en un muro para la movilidad social de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Nos toca ahora a nosotros no solamente hacer el trabajo de la Border Patrol, sino también ser el país receptor de esos migrantes y además el que va a dar la manutención correspondiente durante todo el tiempo que se tarde. Estamos hablando de que mensualmente a nuestro país llegan 150,000 migrantes. 150,000 migrantes que buscan como destino los Estados Unidos, no México, ¿eh? Exacto. Y esos 150,000 al mes, pues ya no deben ni siquiera llegar a la frontera si los mecanismos de control que va a implementar el gobierno mexicano son efectivos. Porque eso es lo que se va a evaluar dentro de 45 días y en 90 otra vez. Entonces no van a pasar, en el caso de Sonora, por ejemplo, ni siquiera deben pasar ya no debe haber caravanas migrantes. De Estación Don, pues. Así es. Porque además ya sus líderes por fin fueron detenidos. Además, ya desde antes empezamos a hacer la tarea, ¿no? Martín. Claro. Yo estoy feliz. Ganamos todo lo que logramos ahí en esa negociación. Fue maravilloso. Marcelo Ebrard, niño héroe en la bandera. Pero además tenemos ya un precandidato, ¿a poco no? Claro, tengo un precandidato. Y luego lo vitorió el pueblo. Sí. Bueno, eran como 5,000, ¿verdad? Pero lo vitorió el pueblo. Alguien lo escribió ahí un himno nacional. Sí, fueron Twitter. Antonio Atolini. Oye, estaban todos los que votaron por López Obrador en el evento. Así como preguntó Ursúa en la otra marcha, ¿no? Era una muestra representativa. Ah, ok. Porque había más gente en la marcha aquella del Ángel de Independencia el 5 de mayo que ahora en Tijuana, ¿eh? Pero bueno, más allá de cómo son ustedes, ¿no? De insidiosos y eso, yo creo que hay una escena que a mí me gusta mucho, la foto más famosa de las negociaciones. Cuando están sentados está Nancy Pelosi de un lado y de este lado está Marcelo y enseguida su secretario de prensa o como se llama este muchacho Alvarados comiendo cacahuates. Sí. Yo creo que esa foto resume todo lo que sucedió ahí y resume al final de cuentas qué fue lo que logramos. Al final Trump nos dio cacahuates. Peanuts para todos los mexicanos. ¿De eso se trata? Ahí está, fíjate, fue premonitoria la foto, ¿eh? Lo que le dio Nancy Pelosi el señor fue lo que Trump nos mandó con Marcelo Ebrard. Al final hizo lo que le pegó la gana y creo que es bastante lamentable para el país. Ahora, nos falta todavía conocer el resto de los acuerdos, ¿no? El tema de las puedes compras. Imaginar, a ver, las compras a los rednecks, a los agricultores norteamericanos. Pero dicen que siempre no es condición, ¿no? Bueno, pues eso dice, Marcelo Ebrard dijo que no, pero Trump dice que sí, y luego dice, pero además hay otros acuerdos
que no Que no sabemos, saben. que el presidente dijo yo soy dueño de mi silencio. Pero además le Y no mandó lo sabe, decir que lo apruebe tu Congreso. O sea, López Obrador, Sí. eres dueño de los diputados y senadores. Sí. Ojo con ese mensaje. Y yo me pregunto, los senadores y los diputados, los honorables los más me valen. ¿Irán a llamar a cuentas a Ebrard y le van a hacer preguntas fuertes cuando se aparezca o le van a decir simplemente, ay, la paridad de género, como tenía Juan de Briceño, no sé, que lo van a cuestionar o van a dejar pasar todo? Ya lo dijo Mario Delgado, nosotros estamos en la mejor disposición El coordinador de los diputados de Morena. tomar todas las decisiones para que este acuerdo transite. Pues ya lo anunciaron. Oye, perdona, antes, porque me parece que es importante que nos detengamos en algo. Rafa hablaba hace un momento de la manutención que cae en los hombros del gobierno mexicano de esos migrantes. El gobierno mexicano no los mantiene o no los mantiene en su totalidad. Finalmente sale el espíritu humanitario de todos nosotros y son los albergues de migrantes, dígase la sociedad civil organizada o no, la expresión generosa que luego nos sale ante el desvalido y finalmente el gobierno o el Estado de Hay que ver el si esa Estado, generosidad se va a mantener. Eso es ahorita, antes del acuerdo. Después del acuerdo por la Convención de Ginebra, estamos obligados, el Estado está obligado a darles educación, manutención, Servicios de pero, Somos tercer país seguro. Finalmente va a caer, quieras o no, en los hombros de la población. Claro. Porque somos muy generosos, nos gana el corazón. Digo, No nos gana el corazón, nos ordenan, simplemente. además, El pueblo tiene que ver pues, aquí. ¿quién O sea, no va? nos va a caer doblemente, porque ya presupuestalmente, pues es lo que tú pagas de impuestos, ya es una carga. Además, ahora también la carga humanitaria de solidaridad humana, Sí. esa es otra, ¿no? ¿Quién va a pagar por todo esto? A ver, ¿y cuál era el otro escenario, pues? O sea, si no se hacía este acuerdo, ¿cuál era el otro escenario para ustedes? ¿Contestarle también con otros aranceles? Contestar con otros aranceles, sí. ir ante el Banco Mundial para que por una protesta, ir ante la ONU, ir ante instancias internacionales a decir, ver, mira lo que está haciendo. Acabamos de firmar un ir a tratado hacer de libre lobbying con comercio nuevo. Ir a hacer lobbying con sus senadores, y diputados y senadoras Así también. Había muchas salidas. El no era escenario necesario norteamericano darlas. también era negativo para Trump. Claro. Ni Al final sus iban- republicanos ni sus demócratas Pero lo iban a apoyar finalmente los republicanos, pero era cosa de ir a negociar con ellos también, hablar y decirles, es un sinsentido esto que está haciendo este señor. Sí, pero creo que pudo más también la idea de país que tenemos desde el gobierno. Mira, fue el manejo político errático que tuvo México desde el principio. El presidente, cuando se entera, dice se va a Marcelo Ebrard a reunirse con ellos, sin cita. Una semana los tuvieron congelados. Una semana sin hacer nada en Washington. No los reunían, no los No, recibían. ni No los una recibían. sola reunión. Después lo resolvió Nancy Pelosi, que no solamente no es una voz autorizada, es contraria a Trump. ¿Qué hacían con Nancy Pelosi en la cena de los cacahuates? Finalmente llega Mike Pence, que andaba muy a gusto en la Gran Bretaña, llega y los tienen ahí congelados hasta el viernes a mediodía. Y ahí, ahorcados, tenían que tomar ya una decisión, le dijeron que sí a todo, porque tenía que dar el anuncio al día siguiente en el evento de Tijuana, que ya no tenía sentido además, después del acuerdo. ¿Por qué López Obrador, así como el jueves se sacó de la manga ese evento y pidió a todos ir, el viernes, 36 horas después, pudo haber dicho, siempre no vaya? Bueno, ¿Por qué no lo es el libro Sí. de Trump, ¿no? Debilitar al adversario Claro. para negociar con él. De ponerlo de Lo rodillas puso para donde él negociar. quería, Sí. lo puso donde él quería Vamos y a se lo corte. acabó. Vamos a ir a un corte, regresamos a la mesa de pros y contras. Ballesta. Regresamos.
está. Continuamos. Bueno, estamos atorados en qué debió hacer. Ya sé que estamos a la distancia, pues, pero de eso se trata estas mesas, de ver qué otras opciones había en su momento la semana pasada para no llegar a esa negociación o para que el gobierno mexicano no llegara tan debilitado como aparentemente llegó a las negociaciones con los funcionarios de Donald Trump y llegar ahora con estos acuerdos que, pues yo no sé si le van a pegar a la popularidad o no al presidente López Obrador, porque casi nada le pega, pues, pero no se trata de bajarlo de las encuestas de aceptación. Se trata simplemente de ver cuáles son los escenarios probables ahora a partir de ese acuerdo, ¿no? Pues mira, no, creo que no lo sabemos todavía a ciencia cierta, evidentemente, y tendrán que pasar unos meses para saber, para dimensionar el impacto de esto. Si se llegó a algún arreglo y qué tan favorable va a ser o no para México. Por lo pronto, lo que se celebra es que no haya aranceles. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por todo lo que implicaba el incremento de los impuestos, los costos, el debilitamiento. Eso por un lado, pero está el país centrado en eso. Pareciera que ya eso le quitó la importancia, por ejemplo, a la degradación de calificación que hicieron las calificadoras para Pemex, para Comisión Federal de Electricidad. Le está quitando eso el impacto que en el día a día tiene el fortalecimiento del sector productivo y la atracción de inversiones y el fortalecimiento de inversiones también locales, nacionales, para precisamente hacer un sector productivo fuerte, sólido. Eso también no hay que perderlo de vista, porque estamos por un lado ante esta situación con los Estados Unidos, pero por otro lado no se ve que se fortalezca. Además, si bien es cierto, nuestra economía depende mucho de los Estados Unidos, eso es innegable, pero también hay otras canchas o escenarios que analizar o que conquistar. Claro. A ver, hay otro punto aquí. El secretario de Relaciones Exteriores, en una reunión en Washington, ¿puede él definir la estrategia de seguridad de este país? No. Y decidir sobre la mesa, van 6,000 a la frontera sur, de 50,000 que van a ser la Guardia Nacional. Más del 10% va a estar en la frontera sur. Pues no y puede, el resto del Martín. país. Pero sí puede el resto del país, consultarlo. ¿qué? Lo decidió. Pero lo debió decidido. haber consultado Martín crees que- con Yo creo que Alfonso mínimo o agarró el algo. teléfono y le marcó al preguntó al presidente. O al presidente. Al presidente Ah, ok. o Alfonso, oye. está ¿Tú crees pidiendo que tal habló cosa. con Alfonso? ¿Por qué no? Debe tenerle directa con el presidente. Y Alfonso le va a decir que sí. Oye, es una decisión muy importante. A ver, tengo que hacer una reunión con el equipo de seguridad, con los militares que tengo al frente de la Guardia Nacional, antes de decirte que eso nos va a llevar 2-3 días, no en 2 horas. Sí, Todo pero se decidió en horas. Por sí, Dios. sí, pero tienes enfrente Me cambian la el estrategia, problema no, que significa que no me que te interesa, suban el arancel. a mí no me interesa el problema del arancel. Pero si ya el tenías problema es de hincado, ya seguridad. tenías hincado al país frente a Estados Unidos por ese tema. Ese es el punto, ese es el punto. Por eso, Nos dejamos llevar. Lo tenía que ver. La decisión es tan mala que en horas una estrategia de seguridad se viene abajo por un capricho del señor del norte. Por eso Pues ya lo que estaba digo es que tomando en la 2 horas, decisión en desde 2 horas sí se pudo Al final de arreglar. cuentas, yo creo que no hubo negociación. ¿O fue Jamás teatro? Hubo órdenes. Hubo una imposición. De los Estados Unidos. Hubo una imposición de los Estados Unidos, una petición muy bien estructurada de lo que querían y simplemente a cambio de que no nos instauraran el arancel, el famoso arancel del 5%, que puede ser paulatino a llegar hasta el 25%, pues dijimos, sí señor, lo que usted diga, ¿qué quieres? Pues ¿O fue teatro? Ya estaba acordado. Pues hay quienes dicen Sí. que fue teatro y ya estaba Ple- acordado, o sea, pero pleito arreglado, como pues. sea, Pleito arreglado. Yo no creo que sea pleito arreglado, porque durante buen rato, durante mucho tiempo, Marcelo Ebrard, y ahí están los videos, y el propio presidente López Obrador habían dicho no a convertirnos en un tercer país seguro. Lo expresaron, lo dijeron, eso no es negociable. Y en eso nos convirtieron. Eso no va a ser, eso no va a suceder. Sí. Digo, si lo vas a negar y luego lo vas a terminar aceptando, pues también qué mala estrategia de imagen, ¿no? Claro. A Pero ver, no hubo eso sí, no hubo eso alguien se que está viera haciendo. también con No, el suelo sí. norteamericano el impacto de este arancel, porque estamos viendo más el punto de vista Sí. de México, que nos pegaba en México. Cuando este arancel, ¿cómo funciona? Un producto mexicano va a Estados Unidos y ahorita en lugar de costarte 100, ahora te va a costar 105 al norteamericano, no al Sí, mexicano. no al mexicano. Al mexicano le afecta de entrada
es allá, donde va a costar más. Y desde ese punto de vista nadie lo vio. Nadie se puso a decir, oye, pueblo norteamericano, te están pegando. No, hay es a un tema México. también, hay un déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, ¿no? Que ha peleado mucho Donald Trump desde el principio. Sí. Bueno, la realidad es que más allá de que el presidente Trump diga lo del arancel y el déficit comercial, para él esto es solamente una plataforma electoral. Completamente. Sí. Esa es una plataforma electoral buscando la reelección. Eso es lo de él. Esa es su estrategia. Utilizar a México de nueva cuenta como una excusa para él posicionarse con quien tenga que hacerlo. El asunto es cómo lo hicimos nosotros y si le hicimos la tarea o no se le hicimos al presidente Trump, que creo que sí se la estamos haciendo y demasiado fácil. Así es. Bueno, sí. Ahora, nos pone Pero sobre el tema también es que aquí en México la situación con los migrantes se ha complicado mucho. Y el propio discurso, el presidente López Obrador, Morena, el gobierno de López Obrador, quedó atrapado en su propio discurso. en su mentira, sí. Sí, quedó atrapado en el discurso pro-migrante. Sí. Sí. Entonces, pues no hayan que hacer, la verdad. No hallaban que hacer. Es decir, de algún modo, Trump, con la amenaza de los aranceles por la cuestión migratoria, pues por lo menos ya les dice más o menos, ya saben qué van a hacer, ¿sí? Claro. Los van a tener que retener aquí, no dejarlos llegar a la frontera, proveerles de servicios de salud, de educación, de oportunidades de trabajo, lo cual es muy polémico, porque, digo, si no alcanza para los de aquí, sí, pero en fin, ahí está. Es decir, se ve obligado, López Obrador va a romper su promesa original de la política migratoria. Y tiene el discurso, la excusa perfecta para romperla. Sí, porque si no quieres cargar con el costo, lo que tiene que hacer es cerrar tu frontera en el sur, para que no pasen. Y es lo que va a hacer. O sea, sí, es lo que debe de hacer. Es lo que debe de hacer, porque si pasan, se convierten en tu problema, no en el de Estados Unidos. Y te cargan el costo a ti. En materia humanitaria, el gobierno mexicano había sido un facilitador en el tránsito de los migrantes por nuestro país. Vaya, en algunas entidades hasta camiones les ponían para que transitaran Para que se a fueran. gusto. Fíjate cómo fue la caravana, cómo se fue llevando. Sí, Ciudad o por sea, ciudad. Oye, bueno, ese no es de buena onda, lo de los camiones. bueno, Era para que se Para fuera quitarse rápido. la bronca, por claro. eso, para que se fuera rápido. pero ahora ni eso puedes, ni eso tienes, ni eso debes de hacer. Pero te vas al problema de origen, que fue por mantener el discurso pro-migrante o humanitario, relajas tus políticas de introducción al país y así permitiste que te tumbaran las vallas que tenías en la frontera y se metiera la gran cantidad que se metió dentro de la primera caravana hace más o menos un año. Esa escena sí, la verdad. Porque es tolerado, eso fue tolerado. Porque no tolerarlo implicaba ir en contra del discurso migrante que tenías, Sí. pro-migrante que tenías. Pues ahora Entonces, tienes que tragar tu discurso. esos son, pero A eso voy, pues. pero es Al uno de final de los cuentas, discursos sí. que nos tenemos que estar tragando, Sí. porque el asistencialismo tiene su costo, tiene un beneficio inmediato, ¿sí? Y mucha gente lo abraza y podemos verlo ahora, este día que se registraron largas filas para recibir los 3,200 pesos de la beca. ¿Qué es eso? Asistencialismo. Dentro de unos años, ¿cómo va a pagar este país ese asistencialismo? Esos dispendios, sí. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el recorte de la La tenencia burocracia? de 2020. El recorte de la burocracia, ¿qué es lo que nos da? Una medida de momento que hace parecer un gobierno austero, etcétera, etcétera. Pero después, ¿cómo vas a sustituir a esos burócratas que estás ahorita? Pero además el recorte es carísimo, porque estás corriendo a la gente de experiencia. Así es. En la Estás corriendo a curva los de que aprendizaje viene. Sí, No, aquí- pero además lo lo vas a tener caro que que lo es. caro que resulta correrlos desde la indemnización hasta el conocimiento y la capacidad que tienen para La manejar temas. experiencia, Sí. pues, la experiencia. Porque conocen la reglamentación, conocen la regulación. Todo. Tienen mucho Saben tienen cómo décadas, hay mucho saben que- el tejimaneje. tenían Entonces, décadas. el discurso, ahí no hay austeridad, ahí siempre ha habido un dispendio en realidad, porque despedir recurso humano que vale, pues obviamente va en tu contra, y ese es un dispendio. Ahora,
Hoy un periódico, La Silla Rota, sacó cómo se han contratado 20,000 y poquito más de personas, 16,000 de ellas para programas de asistencia social, para los programas de la Secretaría de Bienestar. Los de campaña. Sí. ¿Qué significa eso? Que ganan 10,000 pesos. ¿Qué significa eso? Pues que estás fortaleciendo la gente que va a ir a la base con una visión electoral. Completamente, los que van a conseguir los votos. Así es. Ahora, aquí yo veo hay un asunto del que poco se ha hablado. México, ahorita estamos viviendo un remedo de estrategia política exterior. No existe. Todo fue sobre las rodillas. Fue presionados. Decisiones rápidas, mal tomadas, desde enviar a Ebrard y todo lo demás. Pero está México solo frente a Donald Trump, frente al gigante. Y el presidente se niega a buscar aliados. Porque el presidente se niega todavía hoy a ir a la cumbre del G20 en Japón el 28 de junio. En pláticas informales allá, él se reúne con los líderes de Alemania, Canadá, Reino Unido, Rusia, China, les platica la situación y pide ayuda, y ahí puede tener logros importantes para ya no estar enfrentándose solo. Ahorita estamos completamente solos, aislados, y el presidente nos tiene aislados. Esa renuencia a ir, a mandar a Ebrard, ¿tú crees que a Ebrard lo van a recibir? Digo, yo sé que es el niño héroe del momento, pero no van a hablar con seriedad con él. Es función del presidente asistir ahí, hacer acuerdos, hacer amarres, buscar apoyo internacional, y se niega a hacerlo. ¿Qué está pasando? Buscar aliados. Claro, buscar aliados. No hay aliados, no hay quien te apoye. Platicar la situación, me está pasando esto con Estados Unidos, ¿cómo puedes apoyar? No lo va a hacer desde acá, no lo va a hacer por teléfono. En cierto modo, Peña Nieto lo estaba haciendo al final de su sexenio, ¿no? Cuando pues mira, a algunos a lo mejor no les gusta, pero la política migratoria y la posición de Peña Nieto fue un poco más digna, ¿eh? Un poco más digna. Tampoco creas que mucho, pero tenía más infrastructuration. Sí. Ándale. Sobre todo su inglés era más fluido. Y negotiations. Pero sí fue un poco más una postura un poco más rígida, más dura, menos entreguista. Lo que pasa es que el 2 de julio ya entregó el país, ¿no? Sí, Y ya. Sí, Pero Peña Nieto dejó de ser presidente de la República el 2 de julio. ¿Estamos de acuerdo? El 3, el 3. Ahora, hay algo, El 2 tuvo que recoger su hay algo aquí recogió. que también debemos de ver porque también pega a los estados. O sea, entre los puntos que firmaron ahí viene un acuerdo donde hay una especie de cooperación o colaboración para incentivar industria en los estados de la frontera sur de México y en algunos países de Centroamérica. Ellos hablan de que van a generar allá empleo, condiciones de vida digna, porque a final de cuentas la movilidad a eso se debe, a que tú en tu lugar de origen no encuentres la calidad de vida que requieres, y entonces vas y la buscas a donde sea. Pero eso va a pasar en el sur. Y en el norte, donde ya están los migrantes. O sea, si yo fuera Claudia Pavlovich en este momento, yo estaría preocupado. Muy preocupada. Yo estaría preocupado. A ver, ¿de dónde? ¿Con qué dinero? Lo dijo el propio sábado allá en un documento, en un boletín informativo. Señala, bueno, nosotros los gobernadores esperamos que llegue el dinero del gobierno federal para poder estar en condiciones de atender a todos estos migrantes, porque ahorita... ¿De dónde? Bueno, vamos a un corte, regresamos ya al tercer bloque de esta mesa de pros y contras. Ballesta. Regresamos.
Continuamos. Eso estaba claro desde el principio. Los estados del norte iban a estar más olvidados. Bueno, es que la plática sigue, aunque hay corte comercial. Bueno, vamos al tercer bloque. Este bloque durará un poco más, pero ya es el último. Bueno, y el papel de los gobernadores, ¿qué onda? La gobernadora Claudia Pavlovich, que ha estado extendiéndole la mano constantemente al presidente. Sí. Yo creo que es momento de que ella informe a los sonorenses qué ha logrado con el acercamiento. En esos viajes en el Jetta o en el Sur o donde sea. ¿Qué ha logrado? En la visita a Tijuana, ¿qué se logró? Porque la visita a Tijuana estaba justificada el jueves. El viernes en la tarde ya no. No tenía sentido ir a Tijuana el viernes en la tarde. Pero fue, ¿no? Pero fue. Sí. ¿Qué se logró? Creo que nos tienen que informar qué se logró, porque la realidad lo que estamos viendo es que a Sonora ni siquiera lo voltea a ver el presidente. Todos los recursos van para el sur del país, ahorita lo decían Chiapas, Tabasco, Campeche, Sonora nada. Es más, 6,000 millones de pesos menos en presupuesto este año. ¿Y dónde está la defensa de los sonorenses? ¿Quién está defendiendo al norte del país? Digo, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, que se defiendan ellos. Sonora, ¿quién lo está defendiendo? Los diputados federales andan perdidos. Ahorita le Los damos ese senadores tema. también, Vamos al papel de la gobernadora. La gobernadora, porque pues, los diputados federales también. pero creo que ya se tiene que tomar una postura firme ante el presidente y empezar a exigirle verdaderos apoyos. Se le tiene que poner al tiro ya, Claudia. Ya, se tiene que poner al tiro con el presidente. al presidente. Yo creo que ya estuvo bueno de ay, qué bien, que vamos. Ahora nos va a dejar el problema de los migrantes. Serio, porque el señor Ebrard así lo acordó. Y no hay presupuesto, no hay recursos, nada se soluciona para Sonora. Todos va para el sur. ¿Están de acuerdo? Okay. Sí, la gobernadora decidió que se iba a ir por el lado de las buenas relaciones, Sí. más que de los pleitos, ¿no? Muy bien, ¿hasta Y- dónde? Sí, y yo creo que tiene razón Martín cuando anota la necesidad de que la gobernadora nos diga qué es lo que se ha logrado. Bueno, puede decir, pues las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad. Se logran cada año, por favor. Sí, bueno, pero se puede, ¿Cómo diría Trump? Be my guest. pero No. se lo va a puede apuntar. atribuir Sí, a sí, este sí. gobierno, pues. No, cada gobierno lo ha logrado eso. Es una obligación del gobierno de Sonora lograr eso Sí, cada pero año. ya está dentro de este gobierno que el gobierno de López Obrador se hizo, con todo respeto, medio sordo mucho tiempo Siempre va para a ser- que Soledad, lo han sintiéramos hecho más. todos. Sí, de Todos acuerdo. los gobiernos, pero no nomás dentro, López pero Obrador. dentro del de López Obrador está esa palomita. Sí, pero tenemos 15 años que nos están vendiendo la 1F a mediados de abril. Todos los gobernadores y todos los quisiera ver presidentes. que nuestros legisladores se pusieran las pilas a nivel federal y se lograra un decreto para que fuera eso de manera permanente y no andar arrodillándote frente a la federación cada verano o cada que se acerque el verano para conseguir la tarifa. Bueno, Después, es decir- algo del fondo minero. Se supone que algo del fondo minero también va Pero Dijo va la al gobernadora pueblo, que estaban ¿no? esperando, ¿no? Va, Que sí, llegara. en la Que hubiera reunión de- resultados. Que no va directo al pueblo De la sano semana ese dinero. pasada. Pero con ese Sedatu. fondo minero que va a llegar es de obras que ya estaban, no de las nuevas, ¿eh? Ujú. De lo que ya estaba avanzado. No, es Sí. para terminarlo, Para- para, Van a que no terminar quede de medio. pagar lo que En llevan Ah, sí, empezado. en lugar de como el dárselos caso Colosio, en como el lugar del de Boulevard dárselos, Colosio, sí, ¿no? Sí. Entonces, esos aspectos, pues sí, urge que se cambie la política que ha decidido el gobierno federal de distribución. Aquí la pregunta es, el subsidio de la luz son 400 millones de pesos. La gobernadora ha dicho, me recortaron 1.600 millones de pesos de mi presupuesto. Es decir, le dieron una cuarta parte de lo que le recortaron. Sí. Y estamos hablando todavía de que del propio fondo minero son 1.500 millones de pesos, que ya eso ya no los vamos a tener para este año. Eso ya no los vamos a tener. Ahí nada más son 3.100 millones de pesos que no van a llegar a Sonora. Y en medio de todo esto le perdonan 13,000 millones de pesos a Tabasco. A Tabasco en tarifas eléctricas. tarifas eléctricas. En tarifas eléctricas. Aquí nos hacen cansada con la 1F Sí, hasta el último 20 de día. abril. Y allá les quitan 13,000 millones. ¿Y los legisladores qué? Y lo empezaron por la gobernadora, pero los legisladores. Yo estoy de acuerdo ahí, o sea, no se trata de pelearse con el gobierno federal. Creo que la postura debe ser de mayor firmeza. Así es. ¿Ya tendría que subir el tono la gobernadora? Si no subir el tono al grado de exigencia con coraje, sí decir, oiga, a ver, pues tampoco estamos pintados en
en el mapa del país. Pues no es la única que le tocaron recortes, no. Bueno, tocó El tema a de todo el seguridad- norte. A todo- todo, a Hermosillo, todo. seguridad pública. Por eso, también le el recortaron. Fortaseg El le- Fortaseg recortaron. Recortaron Sí, Hermosillo. sí, pero eso le correspondería pelearlo a una alcaldesa Al que ayuntamiento, tiene sí. los astros alineados, ¿no? Pues O sea, ni con los datos alineados bueno, me perdonaron. pero eso le corresponde a ella. En el caso particular de Sonora, estamos hablando de lo que se ve inmediatamente que recortaron, pero también hubo recortes a los apoyos al campo, también hubo a las cuestiones de sanidad, en la ganadería, cosas que pegan, inciden directamente en actividades que son fundamentales de Sonora. Ahora, la gobernadora y nuestros diputados y senadores tienen que exigir, a ver, ese acuerdo oculto que se habla de que te estás obligando a comprarle a los productores norteamericanos, qué vas a comprar y cuánto y cómo nos afecta a nosotros. sí. Tenemos Pues eso no va a productores suceder, aquí. Martín. Claro que va a suceder. Está en el trato. ¿Van a llamar a cuentas los diputados de Morena a Marcelo Ebrard? Creo que no. Bueno, Claro que no. esa- Yo esperaría eso que es lo los sonorenses fueran diputados de Sonora. Ese es el punto que estoy poniendo. Ahora vamos a ver el papel de los diputados federales de Sonora. Diputados y senadores, patético, lamentable, vergonzoso, el de todos, ¿eh? El de todos. Cuando mucho que llega a informar cosas por ahí está la panista, pero no hace grandes cosas. Pero todos ¿Qué panista? están... Bonafox. Bonafox. De las diputadas. De los diputados diputadas. y diputadas. Francamente patético lo que están Los haciendo. 7 La diputados Marque, federales la de Sonora Marque, son- sí, ajá. son de Morena. Están entregados al señor presidente. Es un honor estar con Obrador. Sonora les vale. Arturo Burs y Híjole. Lili Telles, los senadores por Sonora. Lili Telles, a ver, Pero Lili Telles, Lili para Telles empezar, vive ¿qué? allá. No, ¿Es ya no ha senadora o vuelto. es periodista? Ya no volvió. Pero además No ya no va a volver. volvió, ya no volvió. Ella no. Dime, ¿cuál ha sido el último comunicado que ha enviado Lili Telles ABC? con respecto a Sonora? ABC, Creo ¿no? que a veces Es pero- oportunista. Pero Se convirtió en eso es oportunista de la eso es una política, cuestión Lili de Telles. relaciones públicas. Arturo ¿no? Burs, perdido. ¿Qué hacía en la Unión Ganadera él en la elección de dirigente? Andaba ¿Qué de hacía porro, ¿no? Arturo Burs ahí? Andaba de porro. Es un andaba de senador de la porro. República. ¿Qué tenía que hacer ahí? Lili Telles, Silvana es quizá la que más ha trabajado. Quizá la que manda más informes y que si estoy metida con el tema de los carros chuecos, sí. Pues fue la que Su tema del criticó cáncer. el tema de salud. Fue la que criticó el tema de salud. Sí. Es la que tampoco ha venido a Sonora. ¿eh? Pues no ha venido. ¿Mm? No ha venido Silvana. Y, No, y- no, no, y- no, y- tampoco, y- y si ninguno, a alguien le vamos ninguno. a poner tache, ¿dónde está esta muchachita Terán? ¿Dónde está? Terán. ¿Dónde está Irma Y- Terán? Pues Irma debe estar Terán, ahí por diputada dónde federal está, claro. del Oye, PRI. porque estar ni por en avenida, Instagram debe estar me por ha avenida aparecido. Mazarik ahorita Sí. ahí en Polanco, Pues, hombre. a ver, Sí, sí, los, sí. los 7 Irma diputados, Terán es un mal chiste como diputada. O sea, los tengo 7 que dar diputados cuenta. federales de Sonora son de Morena. Son de Morena. Los dos senadores por Sonora, todos de mayoría, pues. Ajá, los de mayoría, Los son de dos Morena. Sonora son de Morena. Y Sonora Ah, no le Pero Damián hay, pero hay de Cepeda del representación proporcional Damián Cepeda del PAN. del PAN. Sí, están los pluris, pues, pero Silvana pero de Sí. mayoría ganadores Silvana. los que de Morena ganaron. todos. Sí. Todos son de Morena. Lili y el señor Burs. Lili Burs. Carro completo. Morena tuvo carro completo. Así es. En En Sonora. Sonora Federal. Federal. En Sonora. Pero no vemos a Morena dando el respaldo que requiere Sonora. No les interesa Sonora. No, porque finalmente de lo que se trata en esta época es de aplaudir todas las decisiones y posturas del señor presidente de la República. Pues volvemos el entonces- entero ese. volvemos Pues al mismo entonces, PRI, Es el presidente entero, ¿no? Exactamente. Sí. Ajá, pero en noviembre del próximo año todos van a venir a presentar sus informes Sí, claro. de lo que no están haciendo. Bueno, ¿Qué vamos a ¿sabes tener a quién? todos, eh? ¿Sabes quién tiene más o menos presencia? Lorena Valles. Lorena Valles como, es la que como creo que diputada federal. creo que es la que más Y Wendy viene. Briseño también. Wendy maneja- Briseño, por favor. Sí. A ver, Sí a ver, tiene- a ver, sí, a ver, sí sí, tiene sí, presencia, sí, Martín. sí, Sí sí, tiene presencia. Que no te guste que Tiene sea... presencia en Twitter que se la pasa nomás equidad de género. No es mi problema equidad de género ahorita. Porque es no es el pres- problema de Sonora. Claro que, a ver. a Es ver, un a ver, tema. Y es sí, diputada por Sonora ahí. a ver, Martín, es presidenta de la comisión de Ah, es lo único que va a yo hacer. voy a No, decirle, no es lo a ver, único que va a yo hacer. quisiera Es lo preguntarle único a que va a Wendy hacer, Briseño, no es lo yo único que quisiera va a hacer, preguntarle pero como con presidenta el de la Comisión de Equidad de Género, ¿por qué no apoyan a las madres de familia sonorenses de en las las estancias estancias infantiles. infantiles? Perfecto. A ver, ahí hay un tema Así donde es. ella Así es. directamente puede Francamente, es incidir. malísima diputada Wendy Briseño. Debió haber tenido Es la una que más incidencia tuitea. más fuerte. Es la que más tuitea y es ridícula. Y anda por todo el país, ¿eh? Ahora estoy en Tlaxcala, ahora estoy en Toluca. ¿Y Sonora qué? ¿Y los problemas de Sonora qué? ¿Y el presupuesto para Sonora qué? A ver, me parece que sí ha tenido presencia en Sonora Wendy Briseño, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Por lo menos está, yo creo que
cada semana o Un cada logro 15 que ha tenido días para Sonora. en sus... ¿Alguna vez que nos haya yo no explicado voy a por negar qué que votó? tiene presencia. Tiene presencia. Definitivamente tiene presencia. Lo que quiero saber es resultados y logros para Sonora. Bueno, A lo mejor quizá lo pudiéramos explicar de esta manera. Por lo menos las diputadas federales Lorena Valles y Wendy Briceño, que son las que hemos estado mencionando, reportan trabajo, ¿sí? Quizá Lorena un poquito más, viene un poquito más. El tema es, quizá, con ellas dos, es que evaden ciertos temas. Otros temas. Así es. Evaden otros temas. Pero Pero los van a temas ser importantes, prioritarios. no conocen lo Sí. que quiere la Sí. Sonora. No me parece mal lo No que están hace preocupados por Sonora. Lorena Valles y A mí Wendy sí. Briceño. Ah, bueno, Lorena Sí. no, Wendy no me gusta. Pero evaden temas. El tema del presupuesto, el tema de los recortes, el tema de las afectaciones Pues que es lo- hay para Sonora. en son los materia problemas que presupuestal, tenemos los ahorita. evaden. Son los problemas que tenemos y los están evadiendo. Es lo mismo que no hacer. Nos están vendiendo Es lo espejitos. mismo que hacer nada. Ni siquiera espejitos venden. Ni siquiera hay espejitos. Eso es lo peor. Pero bueno, tendrán Terrible. que- Esta muchacha Irma Terán que decías ahorita, fue vergonzosa su nominación y es más vergonzosa su presencia. Irma o Terán ausencia. era subsecretaria de Desarrollo social. Desarrollo Social en Sonora. Así es. Sonora. Le regalaron la Diputación Federal y no sabemos de ella. ¿Quién se la regaló? Presidencia. Pues el PRI, ¿no? Presidencia. Igual. De presidencia. Presidencia. Se la Enrique Peña regalaron. Nieto. El Enrique Peña Nieto, sí. El gabinete. Pues entonces habría que llamar también a los diputados, ¿no? Claro. Aquí Pues es que, aquí estuvo diputados una vez y Lorena senadores, Valles, Es que estuvimos hablando de otro todos tema. están ausentes. Todos están, unos por una razón y otros por otra. Pero todos están ausentes. Ausentes en los temas prioritarios. Así es. O sea, en los temas prioritarios. Yo no digo que no manden un tuit de algo que les pueda interesar a ellos, Por que eso sea digo que su va a agenda, los temas. pero no es la agenda de los A ver, sonorenses. se están comportando más como influencers Ajá. que Sí. como diputados. No son chambas, son influencers. fíjate que has dado una muy buena definición, Martín. Te la compro. Tienes mucha razón, porque finalmente nos está arrastrando la corriente a que ellos consideren que se hace la política en el Twitter, Ajá. en las redes sociales. Sí, y probablemente también desde espacios como este nos ha faltado también Cuestionarlo más. exigir más. ¿Qué es lo que han hecho en este? Pues aquí Oye, está esta mesa. también Ya le he vino- puesto yo varias veces esta mesa para que vengan los diputados federales por Sonora Ajá. a platicar, pero no, Con que Lorena vengan a Valles es la única Sonora. que ha venido. ¿eh? Ya olvídate la Sí, mesa. sí, sí. Lorena Valles es la que más se Ya no anima. van a venir. está O haciendo me mucho llevo a calor. la mesa a Ya no Tlaxcala, ¿a vuelve. dónde me la llevo? Llévatela a lo mejor a Tabasco, por allá sí los podrás llamar y si llegan. Allá sí van. Oye, Sí, ¿quién ya sí, tuvo Chiapas. hace unos días Wendy Briceño con la marcha esta en contra de los feminicidios? Ah, sí. Sí. Pues qué padre que marche. Sí, y no sí. sabe ella que ya es gobierno. Ya no es el líder social, Digo, ya no es la porque panda en es un esas tema, cosas. es un tema por que favor, toca hombre. y afecta Por favor, Sonora. a ver, ¿y para protestar contra quién? Si la respuesta la tiene ella en el Congreso, ella tiene su lugar donde protestar, no es en las calles. Es una política de Ella gobierno. tiene su Martín. curul, sí, pero tiene su curul. ¿Por qué? pero Es no le vas a ridículo. quitar el ¿Por qué no la activismo? corrieron? El ¿Por qué no la presidente corrieron? no le vas a quitar el Además de activismo. que tiene No puede andar de curul, activista. ella tiene capacidad para A ver. asignar recursos, para Sí. hacer gestiones, Presenta una comisión. para que esto... Tiene Activista capacidad de era negociación. Tadei cuando el no al gasolinazo. Era activista. Ahora ya no puede andar de activista. Digo, no debe estar en el gobierno tampoco porque no bajaron la gasolina y él protestaba por eso. No se hizo, pero está en el gobierno. ¿Sí? Pero hay momentos en la vida. Ya no puede ser activista. Sí, el Lili presidente Telles, arma a ver, Lili manifestaciones Telles es que no las senadora. hagan ¿Por qué se ellas? le pasa mandando mensajes periodísticos, investigaciones? Ponte a chambear con Sonora, mi chava, desde el Senado. Que a mí no me interesa estarte viendo en videos donde hables de la situación y le digas lo mugres que son todos los que se fueron. No me interesa A ver, lo que ¿han piensa buscado de, ustedes de entrevistas Alcira ella. con los diputados federales o con los senadores? ¿Cómo? ¿Han buscado entrevistas? Sí, Ninguno. Sí, no. Lo he buscado y no responden. No, No les conviene. no hay. Es complicado, ¿no? Ni Tadei. Ahora, bueno, en medio de todo No, esto, Tadei no. Tadei hay menos. no hay política de No hay comunicación política de social, ¿eh? Acuérdate. Acuérdate. no hay política de comunicación, le dijo No existen Tadei los medios para ello. a un compañero reportero, ¿no? ¿A quién se lo dijo? ¿A Tony? Antonio López. Antonio López, sí, López. sí. Pero bueno, tiempo después sacan ahí un video en redes sociales. Donde cómo informando. comunicarse con él. Sí. Sí, Son ridículos. los teléfonos, ¿verdad? Son Bueno, ridículos. son 3 doritos No. después, ¿no? Sí, Ahí, oye, los 3 doritos 3 días después. después remarcaron Sí. que no hay política de comunicación social. Precisamente. Bueno, a ver, ahora vamos ahora al papel de los partidos. Totalmente desdibujados en ese tema, sin representatividad, sin voz completa. Lo más sin que calidad escuchamos moral. en estos El días PRI, fue el PAN, el una PRD. tímida declaración del Pato de Lucas diciendo que Sonora, que a México no va a convertir en el tercer país seguro. Y no fue a fondo, no analizó situación, no presentó números, no presentó nada. Los partidos también.
perdidos todos, completamente perdidos. Todos, desde Morena, pasando por PRI, PAN, MC, Verde, todos perdidos. No hay liderazgo en este país. Y los partidos políticos que estarían para eso no lo están tomando. Pues no hay contrapesos. No hay contrapesos. La única voz que se alzó y en primera instancia señaló desde antes de la negociación fue Coparmex, Gustavo de Hoyos, cuestionando, diciendo, oye, ¿a qué andan allá haciendo un Y Arturo Fernández aquí en Sonora. Sí, porque es es Coparmex. es la Coparmex. Pero son los únicos. Es la única voz. Los partidos políticos efectivamente no aparecieron. Ahora, entre los políticos, Damián Cepeda. Damián Cepeda se pronunció fuerte. Digo, nos puede caer mal, pero se sigue pronunció. allá, ¿verdad? Sigue allá, pero es otro que pero, viene, pues. pero bueno, pero tuvo el valor de pronunciarse y decir, es una Pero ya payasada lo de destapó hoy Tijuana. a Toño, ¿no? Sí, bueno, pero- o reiteró el destape para Toño. Pero yo insisto, o sea, fue a título personal, no de partido. Ah, sí, claro, A como título senador lo personal, hizo. como senador. Aquí fue la única institución que Coparmex. emitió fue Coparmex, es el la único Coparmex. contrapeso. Y es La el único que Pero está no en mandando esta informes ocasión nada diariamente. más. Y es el único que está informando. Está en la agenda. Así es. Y está en la agenda señalando y de señalando. Son manera los únicos. reiterativa Sí. los errores, lo que está bien. Pero también Gustavo de Hoyos fue uno de los primeros que mandó una carta al presidente diciéndole, oiga, qué bonita carta le mandó a Donald Trump. Ujú. Yo me sumo. Y era bien, yo creo que ahí, fíjate, ya ves que el presidente no es muy dado a etiquetar mafias del poder, los enemigos, y los empresarios dijeron, bueno, pues aquí no le vamos a dar argumentos a López Obrador para que luego nos acuse de traidores, ¿no? Ajá. ¿Mm? Y dijeron, y Bailleres, Slim, la propia Coparmex. Las grandes chequeras de este Sí, país se le sumaron. Sí, lo abrazaron, le dijeron, oye, bien la carta, con dignidad. Pero Bueno, incluso a ver. de Hoyos le dijo que no era necesario lo de Tijuana. Sí, no, sí, él Pues se lo la dijo de carta verdad. dice, Se la lo dijo carta de dice. verdad. Carta era hasta un término poco usual. Sí. Sí. En la carta no lo dice que recuerdo no en era este momento. necesaria Sí, la y A manifestación. ver, en el momento que viene la amenaza de Trump, del arancel del 5%, en ese momento sí era el momento de la unión. Sí, que de estuvo la bien. única- ahí, sí, Los sí, empresarios claro, muy bien. sí. Muy bien, sí. Muy bien. Cuando dice el niño héroe Marcelo, oye, que por cierto, y la medicina del SIDA, que no se supone que eso deberían darle ahorita, buscando en el mundo. Como Vacunas, ¿no? superhéroe la vacuna milagrosa bueno, es que para el SIDA, que no era. es- Bueno, ya le cambiaron lo la chamba, ¿no? desplazaron Ya le cambiaron la el tema. chamba. Pero cuando él se pone la capa de niño héroe y todo, que dijo, ya llegamos a un arreglo, en ese momento, a ver, ya presidente, que solamente Coparmex lo hizo. Ujú. Sí, solamente Es cierto Coparmex. Es que en ese momento el presidente debió haberse sentado con quienes toman las decisiones, con las chequeras, y, como dicen ustedes, a ver hacia dónde diseñamos una estrategia de desarrollo del contrarrestar país que no nos tenga de rodillas hacia Estados Unidos y que tengamos otras El alternativas. presidente tiene un gabinete de empresarios que Ahí son sus se asesores debió haber y nunca lo sentado. reunió. No, tiene un Ahí consejo se- de asesores, Sí, pues, empresarios. nunca Ahí lo- se los debió haber escuchará. sentado. nunca para empezar no los reunió. No hubo reunión. Ya si los escucho no es otra cosa. Primero hay que reunirlos para escucharlos. O sea, la Coparmex, leí la carta completa y estaba muy congruente, pues. Es decir, Bien explicada. estaba bien explicada, estaba detallada, estaba bien argumentada y no renunciaba la Coparmex a las críticas que ha venido haciendo sistemáticamente al gobierno de López Obrador. No renunció a ninguna de esas críticas, pero particularmente en esa coyuntura le dijo, presidente, nosotros te acompañamos hasta antes de Tijuana. Tijuana no, pero en el resto sí. Sí, porque Tijuana nos parece un error y por esto otro, lo que deberíamos estar haciendo es esto y esto. Era muy clara también Coparmex en ese punto, ¿no? Pero siguen haciendo falta contrapesos. O sea, está bien el sí, trabajo de bueno, Coparmex. bueno. Pero Es siguen haciendo insuficiente, falta- pero es Aquí- insuficiente. Aquí el problema, bueno, uno de los muchos problemas es que se está debilitando, Bueno, poco sí, a sí. poco puede empezar a debilitarse la figura del presidente, la credibilidad del presidente, porque pues es el desgaste de gobierno, la credibilidad de Morena, el partido del presidente, sí, pero los otros partidos tampoco están ganando Tampoco. credibilidad. Tampoco, andan No perdidos. están ganando, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD están ganando credibilidad. Solamente Morena puede estarla perdiendo un poco. Entonces, eso sí es preocupante, porque yo creo que eso incide en el ánimo nacional, ¿no? Sí. Pues mira, yo insisto, o sea, los partidos políticos están asustados, todavía no salen de algunos del shock de la derrota que les causó la derrota electoral del año pasado. Ya mucho tiempo. Algunos hasta Ya es mucha temen, lloradera. temen ya sacar pasó un la año cabeza y casi, que les ya. peguen, ¿verdad?
Lo falta único, el zape a los los partidos. contrapesos que se ven en este momento en este país son solamente dos. Coparmex, sindicato patronal, y por el otro lado la Suprema Corte de Justicia de la Es lo Nación. único, tienes razón. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tuvo los argumentos legales para decirle no al aeropuerto de Santa Lucía. Exactamente. Y luego le dijo, y tampoco voy a ir a Tijuana, porque no es asunto mío el comercio exterior ni Así ningún es. otro. Bueno, y atrás del movimiento este de toda esa de contra Santa Lucía es Claudio González. Claudia X. González. Es el Pero otro con contrapeso, ¿no? argumentos, pues. Claro, con argumentos, pero él pagando a un grupo grande de abogados para decir, vamos a entrarle a esto. No, y está la Las Coparmex también, está también Sí. la Coparmex ahí. Es un grupo bastante numeroso. Siguen Lo siendo de los- voces aisladas. Oye, Completamente. Y lo de los partidos, ¿no será que están pasando por un proceso probablemente lógico? Antes la No. gente se afiliaba a un partido político, militaba con convicción, con ideas y demás. Después se vino el partido político que era el que conseguía la chamba, el que colocaba, el que tenía para pagar. Y ahora no tienen. Entonces, automáticamente se van brincándose. Acaba de renunciar un funcionario del PAN, ¿no? Porque no había para pagar. Ah, sí, del PAN Hermosillo. Sí, el PAN del aquí en municipal, Hermosillo sí. renunció El porque- secretario general creo que El era. secretario general del PAN renunció porque no había dinero. ¿Cuántos años tiene el PAN? ¿100? Años. No, Ajá. menos, pero... No, anda por los 100 ya. El PRI también. ¿El PRI qué tendrá? 1920 y tantos. Del PNR. Bueno, andan arriba de 90 años, los dos. Sí. ¿Sí? Gobernó No está 76, para que estén ponle. paralizados ahorita. Era para que tuvieran el oficio, que hubiera... o el problema es de militantes sin oficio, dirigentes sin oficio. No, pues se volvieron- Ya no hay oficio en las dirigencias es de que los se partidos. volvieron pragmáticos. Ahora, Martín. el PRI se mete a una, tan no entiende el PRI su problemática, tan no entiende al país, que están a una elección interna, pues, dirigente nacional, completamente llena de línea. Es increíble que sigan en esto. Es increíble que no hayan renunciado. ¿Qué tenían que hacer 12 gobernadores anunciando el apoyo a Alejandro Moreno? ¿Por qué no dejan que las supuestas bases, militantes, como les quieran llamar, decidan libremente? Porque no saben ¿Por qué hacerlo de insisten? otra forma, Martín. Pues entonces, Porque cambian para no cambiar, ¿no? no les queda mucho tiempo de Exactamente. vida. Sí. Si Ahí no lo- entendieron eso, no van a entender nada más. Ahí está lo que dice Soledad. Cambian para no cambiar. No saben hacer las cosas de otra manera. A mí no me preocupa eso. No aprendieron. Es lamentable. Eso ya se los va a juzgar los ciudadanos y les van a dar el voto o no se los va a dar. A final de cuentas, los partidos políticos están constituidos para también ser un contrapeso. Y su silencio, en todos los órdenes y en todos los sentidos, se vuelve o complicidad o timorates. ¿Eh? Yo no sé qué sea. ¿eh? Es un silencio que aturde al país. Sí, o sea, el silencio del Partido Acción Nacional, el silencio del Partido Revolucionario, del PRD o lo que queda del PRD, de partidos como Movimiento Ciudadano, ¿sí? El Partido Verde, que ahora es aliado, pero el PT o la propia dirigencia de Morena, que parece que transitan solamente en la misma línea priista de los 80. la 70s, sí, de la línea, pues valga la redundancia, están callados. Están callados. Y en un sistema democrático, si los partidos políticos callan, pues entonces el que toma las decisiones está en lo correcto políticamente hablando. Puede que no en la economía, puede que no en lo social, pero en lo político lo están avalando. Y tenemos una sola voz, una sola visión dirigiendo todo el país. Y eso es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso. Que no hay contrapesos es muy peligroso. Nos quedan más o menos 4 minutos de programa. 3, dice el productor. A ver, vamos a un escenario para el 21 en Sonora. Ah, caramba. Pues, Bien por el PRI. No tenías otro tema. No, claro, sabía que será. Oye, es que ya ves que hicimos una broma hace días, Viveros y yo, dice que la gobernadora ya había liberado a los borregos, ¿no? Una vez que hizo una liberación de borregos, ¿sí? Pero decíamos que liberó borregos, potrillos y patos también, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ¿a quién ves pues entre esos tres. entre esos tres? Sí. ¿En serio ves al pato? A mí me dijeron que el Más pato que no. por, El pato más que por el Estado, por El pato, Hermosillo. no, el el pato pato tiene va que por la dirigir el revancha. partido. Sí. El pato tiene que dirigir puede el ser, partido. Pero además él mismo, él mismo Él lo dice ha además. expresado. Él va a dirigir el partido. ¿Ustedes O sea, cómo ven ese movimiento a favor del secretario de gobierno? Yo no veo al secretario de gobierno De candidato. ¿De candidato a gobernador? no, ganador. Puede ser candidato a gobernador, claro que puede ser. Sí, y lo preparas para el 24 como senador. Ganador yo no lo veo.
No lo veo. De la interna hablas. Ni siquiera de la externa. De la constitucional. Ok, ni de la constitucional. Y no porque le tenga una animadversión o porque sea mal deseo. Es simplemente porque un secretario de gobierno que hace bien su trabajo genera desgaste en su imagen, en su personalidad, genera intrigas, genera agravios en otras personas. Y eso de alguna Pero manera... estamos de acuerdo que lo soltaron, ¿no? Bueno, pues, sí. a lo mejor Pues lo es que la soltaron. gobernadora tiene que medir a sus A lo mejor lo piezas, soltaron, ¿no? pero si esa es la carta con la que van a jugar, No le va a dar. qué pobre carta. A ver, ¿cómo que la gobernadora no tiene que soltar a sus piezas? En los hechos sí. Ellos tienen que soltarse es que ya estamos otra vez en el pasado. Pero es Ya que, estamos- pero después del 1 de julio no estamos hablando. se opera con el librito del pasado. Estamos hablando Mario. de que son las Se mismas opera con el formas. librito del A ver, pasado. yo no veo mal que ande el secretario de gobierno, finalmente es político, se dedica a la política. Ya tiene y diseño, creo que, redes sociales y claro, todo. y está bien, Sí. está en su derecho y creo que tiene que buscar la interna en el PRI para darse a conocer y empezar una trayectoria política. Yo sí veo esto para decir una plataforma que use para buscar una diputación federal, después una senaduría y entonces ver si puede llegar. O sea, creo que puede traer una estrategia inteligente él. Este momento, el partido del 21, ese juego que se va a celebrar en julio del 2021 no es para él todavía. Él no va a estar en el terreno de juego, por lo menos en la de gobernador. Puede estar en otras. Porque a mí me queda muy claro que para buen gobernador lugar en la el PRI pluri. tiene a Ernesto Gándara. El único es que, ha hecho el la único que chamba. puede Esa es la ganar, realidad. el único que puede ganar, Y que ahorita, puede, no que va a ganar, que a puede. ver, ahorita es con Ernesto muchas posibilidades, El único porque que da la Morena, pelea es Ernesto Gándara porque- en el PRI. a ver, en el PRI. y Morena Sí. está Morena. haciendo todo, Morena está haciendo todo para perder el 21. A mí me- Traen problemas internos, no tienen candidato, o sea, están haciendo todo para perder Pero el tiene Yo creo que, presidente. yo creo ¿Y que eso el qué? problema más grave A de la hora de Morena la no decisión. es ni siquiera su candidato, ni no tenerlo, sí tenerlo. Yo creo que lo que demostró Morena ahora en la elección del domingo pasado, donde realmente en todos los procesos electorales, estatales y municipales, perdió votos, Muchos votos. en todos, lo que demuestra no tener esos votos es que no crea estructuras. Todavía está esperanzada a que la figura de López Obrador movilice, lleve, En el estructure. 21 no va la boleta él. No va ¿Qué? López Obrador no va a la boleta. Bueno, a lo en el mejor 21. sí por Ojo, la... no va a la boleta en el 21. A ver, en el PAN estamos de acuerdo que es con el Toño y con el Toño y se El acabó. Toño es lo Toño único que César. tienen. Es Antonio que César, además vamos es por un el PAN. no es el Toño es un Cesarán excelente que busque, perfil, ¿eh? que busque una Bueno. alianza con el PRI si no es el Toño Cesarán, la Sí, verdad. sí sería lo más... No tienen a nadie más que el Toño Cesarán. El que da la pelea por el PRI es el Borrego, pero quién sabe si lo dejan. ¿Quién sabe? Sí. Yo creo que sí lo van a dejar. ¿Ahora sí? Yo creo que sí. Bueno, y luego en Morena, pues, que si Alfonso, que si Ana, que si quién. Arturo Burs. Arturo Burs. La Sí, propia no te alcaldesa rías. Hermosillo, que también La anda alcaldesa, levantando la mano. sí. Yo creo que Celida. Celida está haciendo las cosas como para irse hacia allá. Ya le pero dice Celida. Celida. Sí, porque ahora es Sí. Celida, ¿verdad? Ya no, No, ya no es lleva Celida. acento. No lleva acento. Y Ana Guevara, creo que es la que más se está moviendo, es la que más, pero es la que lo tiene más complicado. Pero podría ser del PT. Porque puede ser del PT y con la venia del señor. Y sería maravilloso para el PRI. Si Ana Guevara va por el PT divide. y no va por Morena, ahí sí divide muchos votos. Sería el mejor escenario. Se supone pueda que tener ella el PRI. quiere ser candidata, pero por la coalición. Así es. Sí, por Morena, la por coalición. la coalición. No, y ya No ha dicho quiere que ir lo sola que diga por el el PT. presidente. Pero no hay buena igualmente, relación ¿no? entre ella y Alfonso, es lo que se dice. También. Que no hay. Bueno. Que no hay buena relación. Les agradezco mucho que hayan venido. No, al contrario, gracias. Gracias. No, vamos a seguir hablando de los candidatos. Sí, Sí, y María Dolores del Río. Ah, bueno, otra que tiene la candidatura en la bolsa es María Dolores del Río por Movimiento Ciudadano, va a ser candidata Sí, a pues. gobernadora. Ya Pero ves. también sí. que asegure un lugar en la pluri federal. Por También. supuesto, hay que ir con todo. Gracias, Soledad Durazo. Rafael Política Cano, moderna. Marcelo Holguín. ¿Política qué? Moderna. Política moderna. Pues ni tan moderna, estamos viendo son las mismas formas. Es la Sí, misma moderna política de de siempre. del 75, pero moderna. Les recuerdo que hay una retransmisión de esta mesa los sábados a las 9 de la mañana en la red estatal de Televisa Sonora. Muchas gracias. Ballesta presentó.